Excelente, ya entonces vamos a dar formal inicio a la clase de hoy, luego de que acabamos pues de refrescar los conceptos que vimos la clase pasada. Ya como les estuve hablando, el día de hoy entramos de lleno en la norma. Ya vimos la estructura, vimos los 10 capítulos con los que cuenta, vimos que los 3 primeros capítulos son de introducción y ya pues a partir del cuarto capítulo es donde encontramos los requisitos que son auditables al momento pues de una visita o de nosotros buscar una certificación. Entonces, importante que ustedes sepan, porque vamos a ir trabajando, viendo la norma y vamos a ir haciendo un extracto de los requisitos de la norma, para que ustedes al finalizar la formación puedan tener una plantilla de qué requisitos tienen ustedes que cumplir a la hora de una certificación, ¿ok? Según la norma. Entonces, ¿qué deben de conocer? A la hora de nosotros ir revisando este documento, que hay requisitos que son obligatorios y hay otros que son recomendables, son recomendaciones. Entonces, utiliza o vamos a ver 3 términos puntuales a lo largo de toda la normativa. Vamos a ver un debe, debería y puede. Cuando vemos la palabra debe es obligatorio. O sea, todo lo que dice debe es que usted debe de cumplirlo, valga la redundancia, tiene que tener ese registro, tiene que hacer esa actividad que le pida la norma. Donde le indica debería, pues ya es una recomendación. O sea, tú puedes hacerlo, pero no es un incumplimiento legal si no lo haces. ¿Ok? Sería una buena práctica que lo realices, más no necesariamente va a ser un hallazgo de auditoría. Y un puede es básicamente similar, ya que es una opción, es un permiso, tienes una posibilidad de realizarlo, no tienes la obligación. Entonces, resumen, donde quiera que nosotros veamos un debe, es un requisito obligatorio. Y entonces nuestra tablita que vamos a ir alimentando día a día de los requisitos de la norma serán exclusivamente en los que nos indica que debe. Algo importante es que la norma nos dice qué nosotros tenemos que hacer, pero no nos dice cómo. Por ejemplo, la norma nos dice, usted tiene que evaluar el contexto de la organización. No te dice cómo, pero tienes que evaluarlo. La norma te pide que hagas evaluaciones de riesgo. Tú tienes que hacer las evaluaciones de riesgo. Cómo tú la hagas, eso es indiferente para el auditor. Tú puedes utilizar una matriz con el método de William Fine, puedes utilizar la que gustes, pero tienes que tener la evaluación. ¿Claro hasta aquí? El auditor no les puede colocar un incumplimiento por el tipo de documento que ustedes manejen, solamente si no lo hacen. Ok, pero el tipo de procedimiento, o si está mal completado, obviamente, pero el tipo de procedimiento de formato que ustedes utilicen para cumplir no lo especifica la norma. Entonces, vamos a entrar al capítulo 4. Quisiera hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que a la hora de que nos suceden accidentes en nuestros espacios de trabajo, ocurren solamente por condiciones internas que nosotros podemos controlar o también tienen mucho que ver factores de fuera, factores externos? ¿Qué piensan ustedes sobre eso? Repite la pregunta, María. Di un poco. Sí. Al momento que suceden o que accidentes o condiciones pues inseguras en los espacios de trabajo, ¿creen ustedes que únicamente tienen que ver los factores internos, dígase nuestro personal, nuestros procedimientos, la formación del personal que tenemos, o también influyen algunas características o factores de fuera? Bueno, puede ser también, bueno, de afuera, María, dependiendo, por eso que se le debe dar una inducción antes de entrar a cualquier persona nueva, para que no sucedan algunos eventos, pero puede suceder. Rafael, ¿ibas a aportar algo? Maestra, Ujú. un aporte.
Sucede que los factores externos influyen bastante cuando suceden los eventos no deseados, accidentes. Llamamos factores internos. Bueno, entre los principales están problemas personales, situaciones que emocionalmente te afectan, no te permiten estar en el aquí y ahora cuando están en el desempeño de las actividades. O sea que influyen los factores externos. Eso es como cuando una persona tiene una situación y esa situación afecta su estado de ánimo física y mentalmente y lleva esa situación al lugar de trabajo. Es un accidente esperando ocurrir porque las facultades físicas y mentales de la persona no están al 100. Gracias a ambos. Miren, la normativa cuando habla de contexto, que valga la redundancia, el contexto son todos aquellos factores que pueden afectar, ¿verdad?, a que nosotros podamos lograr nuestro objetivo a nivel de seguridad. En el caso, pues, de la ISO 45001. En el caso de la ISO 9001, son todos aquellos factores internos o externos que puedan afectar la satisfacción del cliente, de acuerdo al enfoque, pues, de la normativa. En nuestro caso, es la seguridad y la salud de nuestros colaboradores. Entonces, en esa misma línea, y para irlo llevando a lo que nos pide la normativa o a lo que nos lleva la normativa, ¿creen ustedes que si yo estoy trabajando en un proyecto de estructura metálica y está lloviendo, no puede ser causa de un accidente? Claro, claro que sí, claro, Entonces, eso es un factor externo. El clima. exacto. El clima es un factor externo. Si estoy trabajando en un proyecto donde hay mucho sol, hay mucha exposición solar, y trabajo largas tandas en el día, desde el horario de la mañana, por ejemplo, y realizo las actividades de mayor fuerza y de mayor requerimiento en los horarios donde el calor se siente, la sensación térmica es mayor. ¿No creen ustedes que eso empieza a causar deshidratación en el personal, mareos en el personal, accidentes podría causar? Entonces, todo eso son factores externos que nos impactan a nosotros en el logro de los objetivos. Entonces, vamos a ver esto un poquito más a detalle ahora mismo, pero quería como que darle la introducción de qué trata este capítulo. Básicamente, este capítulo se divide en cuatro subcláusulas. La subcláusula 1 nos habla de la comprensión de la organización y su contexto. Luego, comprender las necesidades y las expectativas de nuestros trabajadores y de otras partes interesadas. Luego, determinar el alcance del sistema de gestión, que la clase pasada hablamos un poquito de eso. Y por último, determinar el alcance, perdón, lo repetí aquí, del sistema. Entonces, vamos a ver aquí. Entrando en el 4.1, comprensión de la organización y su contexto. La norma indica claramente, la organización, este texto es extraído directamente de la norma. La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que impactan o que son pertinentes para su propósito y que afectan su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión. ¿Qué quiere decir eso? Y por eso el ejercicio al principio. La norma te pide que tú como empresa o que tú como líder de seguridad, en este caso, porque somos nosotros quienes hacemos esa gestión, verifiquemos qué cuestiones o qué factores internos nos afectan al logro de los objetivos y qué factores externos también nos afectan. Entonces, para eso nosotros tenemos que tener claro qué hacemos nosotros, o sea, cuál es nuestro alcance de negocio, dónde operamos, si estamos, por ejemplo, en una comunidad peligrosa, si estamos, en el caso de Monorriel, me tocó en Cienfuegos, no sé si alguno conoce la zona, la parte de la construcción. Entonces, ya ustedes saben que es muy cerca de la comunidad, cerrarle muchos accesos, muchas calles, entaponar las calles como tal, podíamos tener ahí ataques desde la misma comunidad. Entonces, son riesgos que se van sumando al proyecto. Tenemos que tener claro dónde operamos. Si hay un colegio cerca, por ejemplo, y nosotros realizamos muchos izajes
desde fuera, desde calle hasta la obra, y hay un colegio al frente. Son factores que tenemos que evaluar, porque nuestras actividades pues también le podrían causar un daño en tercero. Si, por ejemplo, estamos en una zona súper transitada, por ejemplo, aquí mismo en la ciudad de Santo Domingo, y tenemos varios vaciados, perdón, tengo que colocar esto en mute, y tenemos varios vaciados en el día, o estamos realizando excavaciones y estamos retirando escombros, por lo cual la cantidad de camiones que van a estar movilizándose en la zona es muy alta. Y es una zona, por ejemplo, universitaria o una zona muy transitada. Sabemos que vamos a afectar con el tráfico. Entonces ahí podemos empezar a tener quejas, a tener demandas eh, y pues hasta huelgas de la población. Entonces por eso tenemos que tener muy claro qué hacemos, dónde lo hacemos, con quién trabajamos, si el personal tiene las competencias necesarias, ¿m? Si es un personal dócil para recibir las informaciones de seguridad y para aplicarlas. eh, si es un personal, el nivel de capacitación es importante también, incluso para nosotros conversar con ellos, saber con qué término lo hacemos, si somos un poquito más técnicos o tenemos que allanar un poquito más el idioma, hablarlo un poquito más, ¿verdad? Más ligerito para que nos puedan entender. Y pues conocer cuáles son los riesgos y oportunidades que todo este entorno que nos rodea nos trae al proyecto. Entonces, vamos a ver aquí algunos factores externos e internos. Factores externos, condiciones legales, por ejemplo, tenemos el reglamento 522-06, tenemos también leyes, ¿verdad? Entonces, eso vienen siendo factores legales que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer alguna evaluación. ¿Por qué? Porque la ley puede cambiar, o sea, se puede actualizar, pueden lanzar un nuevo decreto. Sabemos que el reglamento 522 está en revisión hace unos años, todavía no hemos recibido esa actualización, sin embargo, puede generarse. Entonces, como que estar alerta a esos cambios que nos traen las normativas, ¿ok? Si se emite un decreto nuevo, si se emite, por ejemplo, en los tiempos de COVID, eh, se emitieron decretos nuevos, que era, por ejemplo, el tema del tráfico, del tránsito, quiénes podían transitar, a qué hora podían transitar, tenían que tener un permiso. Y dependiendo, pues, el sector en el que trabajemos, sabemos si tenemos que cerrar las puertas o si podemos crear estrategias para continuar trabajando. Yo recuerdo que en el COVID, donde trabajaba en ese momento, nosotros lo que hicimos fue entrar en dinámica de teletrabajo, pero claro, se podía, no era un sector construcción como tal en ese momento. Y podíamos entrar en dinámica de teletrabajo. Personas podían ir a oficinas, sin embargo, garantizábamos una distancia segura, se colocaron mamparas, puntos limpios. Al momento de ingresar al edificio teníamos ahí detectores de temperatura, teníamos detectores, puntos para desinfección también en los ascensores. O sea, son todos unos protocolos que íbamos activando de acuerdo a la realidad del país, ¿verdad? A la realidad de la sociedad y también a estos decretos legales que se estaban, pues, generando de alguna manera. Entonces, también tenemos como factor externo las condiciones socioculturales y comunitarias. Como les decía ahorita, ¿dónde estamos nosotros ubicados como proyecto? Estamos en un proyecto donde tenemos mucho tráfico vehicular. Estamos en un proyecto donde tenemos, qué sé yo, personas envejecientes cerca. Recuerdo en San Cristóbal, soy de San Cristóbal, por eso traigo el ejemplo un centro de estética, una estética que abrió no hace tanto tiempo. Y dentro del poquito tiempo que tienen una inmensidad de demandas porque ellos tienen una planta eléctrica y emite gases y mucho ruido. Entonces, muy cerca tienen un edificio donde hay varias personas que tienen problemas o condiciones de salud, donde este tipo de exposición, pues, tiene un impacto muy negativo a su condición de salud. También tienen envejecientes cerca. Entonces, ¿qué pasó? Al momento de instalar el negocio, no hicieron una evaluación de la comunidad que tienen cerca. Entonces, siempre es importante realizar esa evaluación, porque incluso te pueden impactar en un vaciado importante que tú tengas, porque tú coordinaste un vaciado a las 7:30 de la mañana, pero al lado tienes un colegio. Entonces,
tienes que esperar que todo el tráfico del colegio finalice para poder realizar el vaciado. Entonces es muy, muy, muy importante que nosotros evaluemos la comunidad y las condiciones socioculturales. También les mencionaba el ejemplo de proyecto Monorriel, pero hay una inmensidad de proyectos que podemos mencionar, donde hemos estado o estuvimos en comunidades pues muy cercanas, en espacios muy cercanos a la gente, interferíamos en lo que es el flujo vehicular, en los accesos a comunidades. Entonces, también teníamos temas de vandalismo o huelgas y demás. Entonces, debimos de crear como estrategia ese ente, ese departamento que nos dé soporte en el acercamiento a las comunidades, en el acercamiento a la gente, en qué necesitan, en cómo les apoyamos, en vamos a buscarle una ruta alterna. También, obviamente, con un soporte de los organismos legales del país, los organismos ya establecidos, la DGCET, entre otros, que brindan soporte para ver ese flujo vehicular, donde movilizarlo sin que cree mucho impacto como tal a la población. Otro factor externo importante son los factores tecnológicos, el cambio en la tecnología. A nivel de seguridad, tuve la oportunidad de ver un software que me gustaría implementar, no he tenido la oportunidad de hacerlo, no sé si alguno de ustedes haya trabajado con esto, que este software se conecta o tiene interfaz con las cámaras de su proyecto. Entonces tú lo puedes colocar, por ejemplo, en tal zona se está realizando trabajo en altura. El personal que esté ahí necesita contar con arnés, líneas de vida personales, líneas de vida, perdón, individuales y colectivas, necesita contar con casco, necesita contar con su barbiquejo, etcétera, etcétera. Y puedes asociar o entrar al sistema una lista de tu personal con una foto. Entonces, cuando tu personal va caminando por ahí o va a realizar un trabajo por esa zona y no tiene el casco, por ejemplo, o no tiene su línea de vida, su arnés, automáticamente el sistema toma una foto y te la envía al correo. Fulano de tal está realizando una actividad en la zona tal en incumplimiento con tal requisito. Pues imagínense ustedes eso, un proyecto constructivo. ¿Cómo sería? Entonces, sí, Junior. Bueno, ahí afectaría en el sentido de que se necesitarían menos prevencionistas en las áreas. Sí y no, al final del día, nosotros, no digo nosotros prevencionistas, sino nosotros como humanidad, vamos avanzando mucho con el tema de la inteligencia artificial. Entonces, obviamente, la inteligencia artificial es muy buena, tiene muchos beneficios, pero también tiene muchos contras. Entonces, no creo que desaparezca como tal la mano de obra o este prevencionista. Sin embargo, sí, efectivamente puede que se reduzca, pero también, ¿cómo nos apoya esto, Junior? En el caso de un accidente, una demanda de esa persona, de que la empresa estaba en algún incumplimiento, tú tienes la cantidad de alertas que ha emitido el sistema de que la persona está en incumplimiento y puedes tener incluso la cantidad de reportes que hayas realizado por estos incumplimientos. Entonces, sí, puede que tengamos menos prevencionistas, al final del día se van a necesitar, quizás en menos proporción, eh, pero es un avance significativo, primero, para el cierre de brechas. Segundo, para garantizar un espacio de trabajo mucho más seguro, porque si ya las personas conocen que tienen este control de alguna manera, se alinean un poco más. No sé si les ha pasado en obra, que a mí me pasa muchísimo que el personal está en incumplimiento, pero sabe que tú vienes caminando o se da cuenta que tú vienes por ahí y se colocan el casco. Déjame colocar lo que viene María. Eso obviamente cuando no hay cultura de seguridad. Entonces ya ahí no es que ahí viene María, no es que ahí viene José, no es que ahí viene Junior o Nicolás, es que yo estoy en una constante supervisión, porque lamentablemente no puede haber un prevencionista por persona. O sea, pues, sería una locura tener un prevencionista por persona. Y un prevencionista no puede estar en todos los lugares a la vez. Eso solo Jesucristo puede esto. Entonces, nos permite tener mayor alcance, mayor cobertura de los riesgos de las personas, de los actos y condiciones inseguras.
También nos afecta los factores económicos, cómo está la economía, si nuestro mercado está, si está en auge o no, bien, las competencias que tengamos en ese momento de negocio. Los factores ambientales, le mencionaba ahorita el tema del clima, que es muy importante. Si llueve mucho, por ejemplo, y trabajamos en un proyecto de estructuras metálicas, como le mencionaba ahorita, pero tenemos un tiempo de entrega establecido. Es importante nosotros llevar la trazabilidad de estos días de lluvia. ¿Qué tantos días estoy perdiendo por lluvia? Entonces, no sería un retraso para nosotros en cronograma, porque buscamos también la satisfacción del cliente. Ya esa parte la hizo 9001, sino que llevamos pues ese histórico. Y a nosotros como prevencionistas eso nos permite validar cómo nosotros debemos de actuar ante factores específicos, factores ambientales específicos. Por ejemplo, les mencionaba ahorita las altas temperaturas. Si tú trabajas en un proyecto con mucha exposición a sol, ¿qué medidas tienes que tomar? Hay trabajos que, por ejemplo, son muy fuertes, colocarlo a tempranas horas de la mañana, cuando está un poco más fresco. Eh, Realizar rotaciones de personal y así sucesivamente, realizar pausas activas, colocar más puntos de hidratación, tener sales de hidratación disponibles en el proyecto. O sea que hay muchas acciones que nosotros como prevencionistas podemos tomar teniendo en cuenta estos factores que nos impactan al logro del objetivo. También tenemos como factor externo las condiciones del mercado, la competencia, eso lo mencioné hace un momento, la situación económica, la situación política. En la parte ambiental, aprovecho y les menciono y le pongo como paréntesis o como ejemplo un proyecto, una compañía en la que estuve hace unos años ya. Nosotros teníamos ese tipo de sistemas que se realizaban en esta compañía a nivel local y en otros países. Entonces, uno de esos países era Panamá. En Panamá llueve todos los días o casi todos los días. Y pues el tipo de negocio o el tipo de infraestructura que teníamos necesitaba algunas aberturas en la infraestructura por obligatoriedad de sistemas. Entonces, ya eso nos movía a que siempre llovía, siempre ingresaba agua, nos dañaba los equipos o también a nivel de personal se tenían que detener actividades porque el personal podía resbalarse, podía caer. Entonces, ya ahí se empezaron a buscar soluciones de ingeniería sobre qué curvatura vamos a hacerle al hueco, por ejemplo, para que sí tenga entrada de aire, pero no tengamos entrada de agua. Y diferentes medidas, cambiar también los servicios tecnológicos que teníamos para que no se averíen, planificar cómo van a ser los trabajos, en qué zonas se van a trabajar, con qué tipo de equipos vamos a llegar ahí. Entonces, siempre validando que esa situación o ese factor externo de medio ambiente no nos impacte a la seguridad y a la salud de los colaboradores. Hasta aquí estamos claros. Positivo, positivo, está llegando la información. Excelente. Entonces, señores, además de esos factores externos, que son como lo que menos el personal piensa, fíjense que yo le hice la pregunta ahorita, y tenemos muy lejos muchas veces de que el clima, o sí lo sabemos, de que el clima nos impacta para la ejecución de los trabajos, pero no lo vemos como en el análisis. ¿Cómo yo voy a evaluar que la lluvia me va a impactar en la prevención de accidentes? Yo pienso en que si la persona no se pone el arnés, en que si la persona no se pone las botas, pero yo no pienso en que si la persona trabaja bajo la lluvia para ponerlo en mi matriz. Entonces es importante que tengamos eso también visto a la hora de hacer las evaluaciones. Entonces, pasándolo a los factores internos, que son lo que nosotros usualmente sí vemos, número uno, y les voy listando algunos, estos no son limitativos, ¿eh? Un factor interno a la cultura organizacional en la seguridad. Les hablaba la clase pasada que en la OSHA 18000, a diferencia de la ISO 45001, la responsabilidad de garantizar la seguridad en el proyecto, en la empresa, en el negocio, era del encargado de seguridad. Sin embargo, ya en la ISO 45001 pasa a ser una responsabilidad también de la alta dirección, para que la dirección se comprometa. Entonces, si yo tengo un proyecto o una empresa con una cultura de seguridad nula, entonces eso me va a impactar significativamente en lograr los objetivos, a ese cero accidentes en el año, ¿verdad? Cero desviaciones.
Claro que me va a impactar, porque que si la gente no se cuida, no se pone sus CPPs, no sigue los procedimientos, eh, es difícil que pueda lograr mis objetivos. También otra factor interno importante es la estructura de la organización. Si estamos en cantidad suficiente, en calidad suficiente de esos recursos. Dígase, si yo tengo un personal de albañilería, por ejemplo, pero no tengo la cantidad que necesito, entonces tengo que ponerle más trabajo a ese personal. Si necesito 20 y tengo 5, la cantidad de trabajo que va a hacer esa persona, pues va a ser mayor, el sobreesfuerzo que va a hacer, el agotamiento que va a tener. Bien. También si necesito 5 y tengo 20, voy a tener 15 personas ociosas ahí caminando, generando riesgos. Entonces, la estructura en cómo estemos organizados desde el inicio es muy importante. Por eso, a la hora de hacer el programa de seguridad, se nos pide cuántas personas tú vas a tener en proyecto, cuántas personas, en qué posiciones la vas a tener, cuántos directivos vas a tener, cuántos encargados de seguridad, cuántos técnicos de seguridad, cómo va a ser la estructura de ingeniería. Porque necesitamos conocer todo eso en nuestra planificación a la hora de abordar los riesgos. Otro factor interno es la capacitación y la competencia del personal. Eso también lo vimos como un requisito del reglamento 522, donde nos dice o nos menciona que el personal interno y también el personal contratista debemos nosotros de garantizar que tenga la capacitación y las competencias necesarias para poder cubrir las actividades a realizar. A nivel del contratista, ustedes dirán, ¿y cómo yo garantizo que un albañil, cómo yo garantizo que un herrero tenga las condiciones? Bueno, usted lo solicita desde su contrato con el contratista. Usted le pone una cláusula que diga que todo personal que ingrese a obra tiene que contar con las formaciones adecuadas. Para trabajos de alto riesgo, usted tiene que garantizar eso. Si, por ejemplo, vamos a trabajar en altura, ese personal tiene que tener formación de trabajo en altura. Si vamos a realizar trabajos en caliente de soldadura, te tiene que garantizar eso también. Entonces, tienen que enviarle las evidencias y los soportes de que ese personal pues cuenta con esa formación. Muchas veces ese soporte lo puede hacer la compañía interno, por ejemplo, tiene tantos años trabajando con nosotros como empresa, hace un certificado, una cartita firmada y nos funciona como un aval de competencias. No es limitativo, no solamente eso, hay mil formas, un certificado de participación, un certificado de acreditación que también nos pueden pues funcionar. Lo que sí tenemos que ver aquí es, o que nos impacta como esos factores internos a la hora de evaluar nuestro contexto, es saber cuáles son las competencias de nuestro personal, detectar si necesita alguna formación adicional. A nivel también de las condiciones operativas, ¿son las condiciones las adecuadas? ¿Tenemos que hacer alguna modificación a las condiciones del entorno que tenemos actualmente? Bien, la ruta que tenemos de evacuación es la adecuada, el punto de encuentro es el adecuado, se encuentra de manera segura, de acuerdo a lo que nos indica el reglamento. Los recursos disponibles, también es muy importante, porque muchas veces vas a las obras y encuentras un personal utilizando un equipo que no es apropiado para esa actividad, pero no tiene otro. Entonces él está utilizando uno que le funciona, aunque no sea el apropiado. Entonces, tener recursos disponibles para realizar las tareas evita o disminuye los riesgos. Y también un factor interno son los procesos internos existentes. Tienen que leerse sus procedimientos, los procesos establecidos en la empresa, los manuales. Recientemente nosotros detectamos una desviación en un proyecto, justamente en un área que no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. Fuimos, cuando digo no tiene nada que ver con nosotros, es un área como que técnica externa. Sin embargo, nos involucramos en todo el proceso. Fuimos, pedimos los manuales de ese equipo, solo para leerlos, saber cómo se mantiene, cómo se instala, María, cómo nutrirnos un poquito. ¿Sí, José? Ah. Entonces, ahí nos dimos cuenta que el proceso de instalación como tal no estaba cumpliéndose de acuerdo a como indicaba el fabricante. Entonces, señores, lean, involúcrense, no solamente se queden en los procedimientos escritos de seguridad, en los lineamientos de seguridad, en la política de seguridad, sino que involúcrense en cómo se está haciendo el trabajo y cómo debería de hacerse. José, tenías una intervención, ¿querías agregar algo?
María, Te escuchamos. sí, lo que pasa es que se está cortando. Usted está hablando y se está cortando, no se está oyendo bien. Se oye entrecortado, no sé si a mí solo o a los demás compañeros. Los demás me escuchan bien. Positivo, positivo. José, intenta desconectarte y volver a conectarte a ver si tu data tiene alguna situación. Entonces, chicos, conocer estos factores externos e internos nos permite a nosotros definir prioridades para el sistema, o sea, tomar decisiones basadas en la ¿Me información que escucha, tenemos. María? Sí, José, te escucho. Hola. Ahora se escucha un poco mejor. Ah, estaba entrecortado, no sé si era yo. Los demás me indican que me escuchan bien. Valida en la zona que estás conectado. Ah, Movilízate si es necesario. Sí. está bien. Ahora lo estoy escuchando mejor, ahora estoy escuchando bien ahora. Ok. Excelente. Bueno, José, les iba diciendo que conocer esto, nuestro contexto, conocer estos factores internos y estos factores externos que nos impactan al logro de nuestros objetivos, nos permiten a nosotros poder tomar medidas desde una realidad ya evaluada, ¿ok? Medidas desde un conocimiento que tengamos ahí claro y no como que ponernos a improvisar, llegar a un proyecto, improvisar porque nos funcionó algo que teníamos en otro proyecto. No, señores, hay que llegar al proyecto, evaluar, hacer un entorno, un 360, y entonces, dependiendo de las condiciones que nosotros tenemos como proyecto, con el entorno, cambios climáticos, cambios legales, entonces cambios ambientales, de competencias, de personal, de actividades incluso, la fase constructiva en la que estamos. Después que tenemos como que todo claro, todo eso claro, entonces nos sentamos, hacemos una evaluación de riesgos y un plan de acción de todo eso que nosotros tenemos, de ese entorno que hemos evaluado. Entonces, ¿cómo nosotros validamos o qué evidencia nosotros presentamos ante un auditor de esto? Un análisis FODA, y se lo coloco como ejemplo. ¿Qué es un análisis FODA? Es una técnica que nos permite a nosotros ver dónde tenemos puntos fuertes y puntos débiles, tanto internos como externos, de acuerdo a nuestro contexto. Entonces, por ejemplo, la parte de fortalezas y debilidades se evalúan a nivel interno. Cuando les mencionaba ahorita, aquí la parte de la capacitación. Podemos tener una fortaleza, que contemos con personal 100% capacitado, pero también puede ser que tengamos una debilidad y que sea que a nuestro personal le falta formación técnica. Entonces, es como que identificar cuál es nuestro factor interno y luego cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades de ese factor que hemos evaluado. Eh, a nivel, por ejemplo, a nivel externo de nuestros clientes, de nuestras reglamentaciones, evaluamos las oportunidades y las amenazas. O sea, fíjense que siempre, tanto interno como externo, vemos la parte positiva y la negativa. Parte interna, fortalezas, puntos buenos. Y debilidades, puntos a mejorar. En la parte externa, en nuestros factores externos, validamos cuáles son las oportunidades que tiene y cuáles son las amenazas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, y presten atención porque vamos a hacer un ejercicio más adelante en grupos. A nivel de fortalezas y oportunidades que podemos detectar, a nivel interno, por ejemplo, de la organización, si tenemos programas de inducción robustos, es decir, que cuando va a ingresar un personal nuevo, tienen a mí como prevencionista o como gerente que enviarme la cédula del personal que va a ingresar, su inscripción en la TCS, y ese personal ya tengo como protocolo que antes de ingresar a obra tiene que pasar por un proceso de inducción y luego va
a campo a realizar sus actividades. Entonces, eso es una fortaleza. Sabemos que todo el que esté en obra conoce hacia dónde vamos y cuál es nuestra visión a nivel de seguridad. Otra fortaleza puede ser supervisión presente en el proyecto, ¿no? Que tengamos ahí personal suficiente para hacer supervisión. También hay proyectos que tienen una supervisión externa, incluso que nuestros clientes contratan una compañía de supervisión únicamente de seguridad. Eso, aunque muchos lo ven como que una debilidad, yo lo veo como una fortaleza, porque eso te permite que lo que tú no ves, otro lo pueda ver y te lo pueda comunicar. Bien. Otra fortaleza, buen acceso a equipos de protección personal. Que ustedes tengan stock disponible, este equipo de protección personal es una fortaleza. En muchos proyectos pasa que, por ejemplo, solicitan un EPP y pues los tiempos de distribución, de llegada, si son en diferentes pueblos, pues tardan. Entonces eso sería una debilidad del sistema, por ejemplo. Otra fortaleza podría ser una buena comunicación entre el encargado de seguridad y el personal de la obra. Procedimientos de trabajo bien establecidos. Todo eso son fortalezas que se pueden determinar en un sistema. A nivel de debilidades, si nos vamos a todo lo contrario que vemos aquí, para seguir la misma línea del ejemplo, eh, una debilidad podría ser que el personal no, que nosotros no tengamos establecido procesos de inducción de seguridad, que el personal que no tengamos establecido un cronograma de charlas, ¿m? Que el personal no cuente con capacitación adecuada, lo mencionamos ahorita, hace un ratito, que los equipos que tenemos en obra no cuenten con buen estado, no estén en buen estado, que cada uno de esos materiales, equipos, herramientas, maquinarias no estén en buen estado, no se le dé el mantenimiento apropiado, que no tengamos suficientes EPPs, que lo tengamos ahí como que limitadito y si a alguien se le pierde, se le rompe, pues no podamos realizar ese reemplazo rápidamente, que nuestra comunicación con el personal no sea muy eficiente, que nosotros a veces tenemos la barrera del idioma, por ejemplo, en el área de construcción, donde tenemos personal pues extranjero, que su idioma no es el mismo que el nuestro, y tenemos una barrera de comunicación importante, y, pues las informaciones no le llegan de manera oportuna. Entonces esa podría ser una debilidad. Ausencia de procedimientos, que no se tenga claro qué hay que hacer, cómo hay que hacer. Ausencia de planificación, que eso es como que tú llegaste hoy y vamos a hacer lo que se pueda, pero no tengamos un cronograma, una organización de qué nos toca hacer mañana, qué nos toca hacer pasado, cuál es la planificación de la semana. Bien, si se fijan, estamos viendo en estas fortalezas y debilidades internas como empresa. ¿Ok? José, ¿tú me puedes identificar alguna fortaleza de tu área de trabajo, donde estás o de algún lugar donde hayas trabajado? No, fortaleza a nivel de los muchachos, todos saben los procedimientos, tienen que andar con su equipo PP y todos andan por por el libro. Excelente. Junior, ¿me puedes identificar alguna debilidad de tu área de trabajo? Sí, sí, positivo, claro. Una sola, porque vamos a tener una práctica. Poca, poca cultura de seguridad. Hace el trabajo más complicado y más tedioso y aumenta la probabilidad de accidente. Es así. Carlos Moreno, una fortaleza que hayas detectado en tu área de trabajo. Conocimiento en lo relacionado a seguridad industrial, específicamente ergonomía. Excelente. Nicolás, no sé si ya puedes conversar y nos puedas indicar alguna debilidad detectada en tu área de trabajo. Bueno, parece que Nicolás aún no puede integrarse. Pero lo que quería justamente validar con esto es que estamos entendiendo, ¿verdad? Que podemos detectarlo, podemos ya identificar en nuestra área de trabajo estas fortalezas y oportunidades. Ahora vamos a debilidades y amenazas, que hablamos que es de los factores de nuestros factores externos. Por ejemplo, apoyo del cliente como una oportunidad, apoyo del cliente a los estándares ISO. Hay clientes que te lo ponen desde la licitación, que si tú no tienes una certificación ISO, tú no vas a participar de esa licitación. O sea, que está claro, es como que un no negociable, es un no subsanable en licitaciones ya. Programas de capacitación ofrecidos por la ARL. Hay programas que son ofrecidos gratuitos.
Nuevas tecnologías, drones, sensores, plataformas, ¿no? Que nos pongan pues a la disposición. Buen clima para construir, eso es importantísimo. Un clima para construir. Relación positiva con la comunidad, que ya la comunidad pues no nos esté ahí grabando esos videitos cuando estamos haciendo los paseados, que ya ellos entiendan que ese es el proceso a seguir, que ya nuestros acercamientos con ellos hayan sido tan buenos que el trabajo pues vaya fluyendo. Yo recuerdo en uno de los proyectos que estuve, que debíamos como que realizar tala de árboles en algunos puntos. Obviamente siempre siguiendo la reglamentación, contactos con los organismos nacionales, etcétera, todo el proceso que hay que seguir para eso. Pero nosotros siempre teníamos pues ese acercamiento con la comunidad. Y recuerdo una vez una señora que quería que una planta que estaba, que ni siquiera era en su casa, era como que al frente, ella la quería sembrar en su patio y era un árbol bastante grande. Nosotros creamos toda la logística para nosotros de manera segura poder retirar, izar, necesitamos una grúa y todo para realizar eso y colocarlo en su patio. Ustedes dirán, eso no es una responsabilidad, no es una obligación. Bueno, pues lo hacíamos como responsabilidad corporativa, responsabilidad comunitaria. Había veces que no se podía, obviamente, no todo lo que nos pide la comunidad se puede hacer, pero sí mantener como que esa relación positiva. Otra cosa que hacíamos también era darle trabajo a las personas de la zona que no tenían oportunidades, a esas mismas puedo utilizar un término que quizá no sea adecuado, a las mismas pandillas, de alguna forma, darle trabajo en puntos específicos. Por ejemplo, tú estás teniendo muchos robos. Bueno, pues vamos a darle trabajo a uno de los líderes de la pandilla en el área de almacén. Jamás se te pierde nada. ¿Por qué? Porque no quieren perder el trabajo, tienen un medio de ingreso para su familia, pero también se reduce un poco pues la ola de atracos en la zona de trabajo como tal. Entonces, como que esa relación positiva que puede ser muy difícil lograr, pero no es inalcanzable. Bien, entonces cuando las empresas tienen responsabilidades corporativas, definitivamente es alcanzable. Otra oportunidad externa de los factores externos son contratistas con cultura de seguridad. Señores, ¿cuánto nos cuesta nosotros alinear a los contratistas? O sea, muchas veces internamente tenemos una cultura bien clarita, pero llegan los subcontratistas y llegan sin los EPPs. ¿No? Envían a su personal sin calzado de seguridad. Ah, que mañana yo te lo envío. Sí, pero mientras tanto lo tengo un día sin mi calzado de seguridad. Deme un segundito que voy a conectarme. Listo. Entonces, contratista, si tenemos un contratista con buena cultura de seguridad, señores, eso es una grandiosa oportunidad, bien, a nivel del sistema de seguridad. Algunas amenazas, bueno, temporadas ciclónicas, por ejemplo, nos afectan a los izajes, nos afectan a la salida del personal, a su seguridad para el traslado desde sus casas o desde el proyecto a sus casas. Si se fijan la última ocasión que tuvimos el último evento climático, de alguna manera, pues incluso el presidente se pronunció al respecto y las zonas donde teníamos alertas rojas no eran laborables y demás. Entonces, esto nos afecta, obviamente, pues al logro de los objetivos, pero mantenemos al personal seguro, que es lo importante. Otra amenaza son subcontratistas sin cultura de seguridad. Tú pasas, le das las directrices, te vas y en lo que vuelves ya están de nuevo trabajando de manera insegura. Otra amenaza es la presión del cronograma del cliente, que tenemos un tiempo que cumplir. ¿No? Entonces, muchas veces no quieren detener las actividades porque hay que cumplir el tiempo del cliente. Y también es importante la satisfacción del cliente. Pero tenemos nosotros que saber cómo exponer estos temas a la dirección para que lo tomen en cuenta y que no se continúe realizando el trabajo sin seguridad. Es como que sí, vamos a garantizar la satisfacción del cliente, pero cuidando la salud y la seguridad de mi persona. Cuéntanos, Junior. Yo siempre suelo eh, comunicar al momento de hacer una observación para pausar una actividad. Yo uso mucho la palabra pausar. Ujú. Yo lo que le pongo siempre en la balanza, ¿qué prefieres? Paramos ahora, hacemos los ajustes, aplicamos los controles
o paramos tras un evento, tras un accidente, que sería una parada por días o semanas. ¿Qué prefieres? Siempre se lo pongo así en la balanza. Siempre se inclina, no, vamos a resolver, vamos a hacer los ajustes, porque tampoco queremos que pase nada. Usted no se le va por ahí, por la diplomacia, como dice. Es así, es así. Y otra cosa importante, Junior, una técnica. Nadie quiere tener la responsabilidad al nivel de al momento de un evento. Nadie quiere que esa sea tu responsabilidad. Entonces, y te voy a colocar un ejemplo reciente. Creo que lo mencioné en la clase pasada. Yo levanto un hallazgo en un proyecto X y digo, mira, definitivamente esa actividad hay que detenerla porque es un riesgo crítico. O sea, cuando yo te digo hay que detener una actividad, corre, porque yo siempre trato de que busquemos la manera inmediata de cómo vamos a resolverlo, que sea de manera segura y que se pueda realizar el trabajo. Pero si te digo hay que detener, tú puedes estar seguro que hay que detener. Entonces, hago la observación, mira, tenemos que detener este trabajo por esto, esto y esto, tenemos un incumplimiento legal con tal requisito de reglamento, tenemos aquello, y pues la respuesta a ese punto es, sí, te entiendo perfectamente, es un hallazgo de seguridad, es un incumplimiento legal, pero detener esa actividad puntualmente en lo que logramos crear el ambiente seguro es un retraso significativo para la obra y esta obra no puede parar. Y yo, ok, no hay problema. Eso incurre o nos mueve de una simple observación a una no conformidad y una no conformidad mayor que involucra dirección. Es decir, al momento de ocurrencia de un evento, dirección es completamente responsable a nivel legal de lo que pasa. Adivinen qué pasó. ¿Sabes qué pasó, Junior? ¿Qué pasó? Detuvieron los trabajos. Nadie quiere esa responsabilidad. Nadie quiere esa responsabilidad. Entonces, seguridad, y es algo que se repite mucho, seguridad lo ven cuando las cosas pasan. Mientras tanto, nosotros le estamos dando un discurso, o sea, es la manera en la que yo nos veo. Solamente damos un discurso hasta que pasa el primer evento. Y entonces es como que, ah, mira, sucedió algo. Hay que escuchar a seguridad. Entonces, como que presentarle claro cuáles son esos pros y contras, como tú acabas de decir, cómo nos va a impactar en la producción. Si bien nos paramos de trabajar ahora, vamos a perder una hora, pero si esperamos mañana, vas a perder 5 días, como bien lo acabas de decir. O bien paramos ahora y buscamos una solución de una hora, o no paramos, pero nos va a detener un accidente. Entonces, como que poner esa balanza siempre. eh, Obviamente no desde lo intransigente, porque tampoco tenemos que ser intransigentes, pero sí como que desde el diálogo y aplicar presión cuando sea necesario, siempre de manera adecuada. Otra amenaza puede ser que tengamos regulaciones más estrictas y auditorías. Claro está, si nosotros no tenemos un sistema robusto, un sistema establecido adecuado, bien. Otra amenaza puede ser problemas de tránsito y de los accesos, que los camiones no puedan ingresar por la puerta principal del proyecto, por ejemplo, porque el tema del ángulo de giro no sea el adecuado, o que el personal tenga que realizar maniobras de bastante riesgo porque el acceso no sea permitido hasta esa zona o no sea seguro. Entonces, son oportunidades y amenazas que el entorno como tal trae a la mesa, que tenemos que tener en cuenta, además de las internas. ¿Ok? Entonces, recuerden, cuando hablamos de externo, hablamos de nuestros clientes, hablamos de nuestros proveedores, hablamos del clima, hablamos de los factores tecnológicos y demás. ¿Ok? ¿Claros hasta aquí? Entendido. Excelente. Entonces, antes de pasar a la practiquita, vamos a ver la siguiente cláusula para ya como que recoger todo y poder hacer la práctica. Y le coloco aquí un print screen de la norma directamente. Y les leo. La cláusula 4.2 nos habla de la comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores, pero también de otras partes interesadas. Y eso lo vamos a ver más adelante, qué significa otras partes interesadas.
Entonces, la norma nos indica, la organización debe. ¿Qué es un debe? ¿Qué dijimos al principio? Un debe es Obligación. una obligación. Correcto. Obligación. Es una obligación. Así que el auditor le va a preguntar esos tres puntitos que vienen ahí después, se lo va a Gracias. preguntar el auditor. Número uno, debe determinar las otras partes interesadas, además de los trabajadores, que son pertinentes al sistema de gestión de la seguridad. ¿Ok? Las necesidades y expectativas de estas partes interesadas. ¿Ok? Que ellos necesitan, que ellos esperan de nosotros. ¿Cuáles de esas necesidades o de esas expectativas se convierten en requisitos legales? Y por último, pues eso mismo, ¿cuáles de estas necesidades y expectativas pueden convertirse en requisitos legales o en otros requisitos? Y vamos a aplatanárselo un poquitito ahora. Partes interesadas, le mencionaba, trabajadores y otras partes interesadas. Entonces aquí vemos, tenemos partes interesadas internas y partes interesadas externas. A nivel interno tenemos los trabajadores directos, básicamente todos los trabajadores, y lo vamos pues subdividiendo por áreas, dígase mandos medios administrativos, la alta dirección, el comité de seguridad y salud, las brigadas internas que tenemos. Ahí yo agregaría también cuando tenemos en las empresas, wow, se me fue el nombre, estos grupos que de alguna manera nos levantan alertas o banderas rojas cuando el personal no está contento con sus actividades o con cualquier situación en la empresa. Entonces, también se coloca como partes interesadas internas. Ya parte interesada externa, tenemos a los contratistas y a los subcontratistas del contratista. Eso es muy importante, porque a veces nos quedamos solamente en el contratista, pero esa persona está contratando a más personas, entonces, o otras empresas. Entonces, también tenemos que involucrarnos en cómo esa otra parte interesada realiza las actividades. Los proveedores son una parte interesada. Nuestros clientes son una parte interesada. La comunidad, el gobierno, los entes reguladores son partes interesadas, que vienen siendo todos los que forman parte como tal de este proceso. Bien, entonces, ¿qué nos pide la norma? Vemos aquí. Primero, determinar esas otras partes interesadas. Y aquí vemos cuáles son esas otras partes. La comunidad, el gobierno, los proveedores, los contratistas, eso vienen siendo las otras partes interesadas. ¿Qué nos pide además? Determinar las necesidades y las expectativas. Por ejemplo, una parte interesada puede ser nuestros trabajadores directos, los obreros. ¿Cuál necesidad pueden tener ellos? El uso de EPP. Pueden tener la necesidad de capacitación, por ejemplo. Bien. Pueden tener la necesidad de uso de EPPs, no sé si les ha pasado. Yo he tenido muchas historias con esto. Y es con el tema del calzado, por ejemplo. Que les compras un calzado que cumple a nivel de seguridad, que es ergonómico, que es poco pesado, es ligero. Pero aún así ellos no quieren esa marca, ellos quieren una marca más reconocida. ¿Les ha pasado? No, no quieren un D-Wall, quieren un Timberland, por ejemplo. Ay, pero a ustedes les pasa poca cosa. Cuéntenme un poquito de sus experiencias, compártanla conmigo. José, ¿no te ha pasado? Que los colaboradores se te detienen. Y yo no quiero ese casco de ese color. No me dejen sola, chicos. Bueno, sigo entonces. Entonces, la norma nos pide en el tercer punto, y vamos a esto, verificar cuáles de esas necesidades y expectativas son o pueden convertirse en un requisito legal. Entonces, por ejemplo, que el trabajador te pida EPP. ¿Ustedes creen que eso es un requisito legal? Que nosotros le demos el EPP. ¿Es un requisito legal? ¿Sí o no? Así es. Sí, 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 claro que sí, sí. creo que sí. Bien. Ahora, la marca del EPP, que sean unas Timberland, que sean unos Dewalt, que sean unos Sanco, que ellos te especifiquen cuál quieren. ¿Eso es un requisito legal? No, 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 ya no. Ya Ya. es un lujo, es un lujo. Exactamente. Y esto es una expectativa que no es necesariamente obligatoria ni requisito legal.
Entonces, esto es básicamente lo que nos pide este acápite de la norma. ¿Cuáles son nuestras partes interesadas internas? ¿Cuáles son las otras partes interesadas? Ahora, ¿qué necesitan ellos? ¿Qué necesitan para realizar su trabajo? Herramientas adecuadas, EPPs adecuados. Sí, Junior. Sí, va a ser ahorita iba a intervenir para hacer un comentario, lo voy a hacer ahora. Es Bueno, respecto a los CPP. Me ha ujú. pasado muchas veces que se me quejan, que los guantes que son incómodos, que estos lentes se empañan, que estos lentes son incómodos, eso. Entonces, lo que se hace es que se le da la opción, mira, estos son los lentes que te proporciona la empresa. Ahora bien, tú no te sientes cómodo con ellos, entonces tú puedes comprar tu EPP siempre y cuando esté certificado. Ya se te proporcionó, no hay evidencia de eso. No te sientes cómodo, tú te compras uno certificado con el cual tú te sientas cómodo. Muy buena intervención. Sí, eso también funciona. Ok, eso no te gusta, no son muy cómodas, tienes la opción de adquirirla, pero no solamente que cumplan, que te entreguen la certificación de que eso cumple, que te lleven la ficha técnica de esa bota, de ese casco, y tu validas se cumple. Entonces, pues luego de que tenga tu validación, efectivamente puedo utilizarlo en obra. Cuéntame, Nicolás. Ya tomo aquí, ya, gracias al Señor. Sí, bienvenido. Gracias. Muchas veces, o sea, yo estoy trabajando también y he visto que hay compañeros que mm, ellos piden, o sea, alguna marca de EPP, como dijo el compañero, muchas veces por su gusto, pero muchas veces ellos dicen que los EPP le quedan incómodos. Es porque a ellos no les gusta usar ese tipo de papel, no es porque realmente le quede incómodo. Lo digo por experiencia, que lo he visto. Hay muchos que dicen, no me gustan esto, simplemente que no les gustan y no lo quieren usar. Entonces, el prevencionista también tiene que tener visión, o sea, ver más allá del gusto. Lo que quiero decir es que muchas veces usted debe ser inteligente porque los trabajadores también usan estrategias, simplemente por querer tener algo diferente. Ellos quieren que le compren cosas diferentes, le gustan una bota diferente, o sea, son cosas que estoy viviendo. No soy, o sea, no estoy trabajando en el área prevencionista, pero tengo compañeros que lo hacen y lo estoy viendo con mis propios ojos. Ya cuando yo sea, si Dios lo permite, ya yo sé cómo actuar. Pero lo que lo son ahora mismo, chequen muy bien, fíjense si lo está haciendo por gusto o por necesidad, porque eso lo perjudica a usted como prevencionista, porque la empresa se va a quejar, porque nosotros como trabajadores estamos trabajando para que la empresa crezca, no para que disminuya. Si es necesario comprar, se compra, pero si no es necesario, si es por dar un gusto a los trabajadores, no se le puede dar gusto, se le compra lo necesario. Es Eso así. quería pensar. Es así, lo que se requiera de acuerdo a la evaluación de riesgos. Sí, siempre pues escuchar a los colaboradores es importante, como que no emitir el juicio a inicio, no, eso que tú no quieres, sino como que investigar un poquito, que ellos se sientan escuchados, incluso eso es parte de la norma, la consulta y la participación de los trabajadores, para verificar si efectivamente es una necesidad o no. Bien, entonces en el caso, por ejemplo, del calzado, ¿qué casos yo he tenido o que se me han presentado que recuerdo así en empresas anteriores? Recuerdo un señor ahí en una empresa que trabajaba y él siempre se quejaba de las botas, siempre se quejaba de las botas. Y nosotros hicimos cambios importantes, íbamos cambiando algunos modelos, pero al final, señores, no se logra satisfacer a todo el mundo. O sea, tenemos que tener eso claro. El hecho que cuando empezamos como que a investigar qué es lo que pasa con el señor, que nada le sienta bien, ¿verdad? Y son calzados que cumplen con los requisitos de seguridad, son cómodos, son ergonómicos, son ligeros. Se empezó a investigar un poquito con los entes específicos para eso y nos dimos cuenta de que el joven tenía desde pequeño que utilizar plantillas específicas para los pies porque él tenía una condición. Obviamente, ninguno de los calzados que le diéramos iba a ser cómodo para él, porque él tiene una condición, ¿verdad? De salud desde su niñez. Entonces, bueno, ya ahí nosotros no podemos hacer nada con eso.
lamentablemente. Con el tema de los lentes antiempañe, el empañe de los lentes que mencionaba uno de ustedes hace un momento, es importante que se verifique las actividades que realiza el colaborador, porque si bien eso también me pasó en un momento donde el personal elevaba mucho la alerta de que no utilizaba los lentes porque se empañaban en una actividad específica. Entonces, en mi caso, a mí me gusta como que ir, hacer las cosas, probar, ver qué tal. Entonces, yo fui y me puse con ello como que ver cómo se hace la actividad, con el mismo uso, con el lente adecuado. Y efectivamente, el lente se empañaba y era imposible poder validar o poder tener visual para la actividad que estaban ejecutando. Entonces, eso nos movió a comprar lentes antiempañe. Bien, entonces fíjense que le estoy mostrando dos escenarios distintos, uno con una solución de que, bueno, los dos con soluciones, uno enfocado al colaborador de manera pues positiva, él sentía que fue escuchado de alguna manera porque se buscó el lente apropiado antiempaña y ya él lo puede utilizar para ejecutar sus actividades, y otro de que, mira, lo siento, tú tienes una condición de salud, estas son las botas que cumplen, entonces ahora lo que tienes que buscar son unas plantillas adecuadas como te pide tu doctor desde hace muchísimos años. En ese caso puntual, nosotros como era una persona que tenía pocos recursos, le compramos la plantilla, pero fue como que, mira, te compro esta plantilla, no es mi obligación como empleador, lo vamos a hacer, bueno, porque nos importa a la gente y queremos que trabaje de manera segura, tú eres un colaborador muy importante para nosotros, pero si se te pierde la plantilla, se te descasa, se te rompe, lo que sea, pues ya tú tienes que comprar tu plantilla. No es una obligación de nosotros. Entonces, por eso es tan importante y por eso la norma nos lleva a comprender estas necesidades y expectativas de nuestros colaboradores, que ellos necesitan realmente. ¿Eso que necesitan es obligatorio? ¿O es solamente una expectativa que no se puede, que no necesariamente nos estamos obligados a cumplir? Entonces aquí le puse algunos ejemplos de necesidades y expectativas. Los trabajadores tienen una necesidad de trabajar en un entorno seguro, de tener EPPs apropiados, de tener capacitación adecuada, tienen expectativas de tener una buena estabilidad, de tener una buena comunicación. Ahora, dentro de esos requisitos legales, ¿cuáles son? ¿Quién me identifica un requisito legal desde esas necesidades y expectativas? Un solo. Disculpe, ¿podría hacer la pregunta nuevamente? Sí, les estoy enlazando la parte interesada con la necesidad y expectativa. Entonces, parte interesada, trabajadores directos, tienen la necesidad y expectativa de trabajar de manera segura, de trabajar utilizando sus CPPs, o sea, de que se le entregue, de recibir capacitación adecuada, de tener un trabajo estable, todo el mundo quiere un trabajo estable, de que en el área de trabajo se tenga buena comunicación. Entonces, dentro de esas necesidades y expectativas que tienen estos trabajadores, ¿cuáles de esas son requisitos legales? Dígame una cada uno. Aquí, ¿Alguien aquí levantó la mano? Sí, maestra, ¿me escucha? Sí, Bueno, yo entiendo que como requisito legal para contratar un colaborador, este debe ser mayor de edad, portar una cédula. sí. Pero vamos a alinearlo con esta necesidad y expectativa del colaborador. O sea, tú tienes un empleado que te dice, mira, yo necesito tener la capacitación para hacer eso. Yo necesito que este trabajo sea estable para mí, porque si no, yo no me quedo aquí. Y que nos comuniquemos adecuadamente y que tú me entregues los PP adecuados. O sea, tú tienes un personal regado, diciéndote todo lo que necesita y lo que quiere, que son estos punticos que tenemos aquí. La Eso es número que él te uno. dice que él quiere y necesita. ¿Cuáles son requisitos legales? ¿Sí, José? bueno, su bota de seguridad es legal, su guante es legal, El EPP, se engloba aquí el EPP. EPP, el Que se EPP le legal. entregue el EPP es un requisito legal. Legal, no el que él quiera, el que nosotros podamos brindarle con con la especificación normal, correcta. Es así. ¿Qué otro es un Bueno, requisito legal? cada empresa, disculpe, ¿puedo intervenir? Claro que sí, Nicolás. Eh, Cada empresa tiene sus normas y cada empresa dice lo que se debe usar, porque, o sea, ellos mismos la certifican lo que se puede usar para cada trabajo.
Um, Sí, pero tenemos una reglamentación que es clara. Disculpe. Tenemos una reglamentación que es clara. O sea, esos requisitos legales, además de estar establecido en un programa de seguridad o un procedimiento de la empresa, tenemos una reglamentación que vimos aquí hace 2 semanas. Sí, claro, porque se supone que una empresa, antes de certificar algo, lo primero que debe hacer es ir al reglamento, porque de nada te vale certificar algo si usted no sabe qué significa o qué dice el reglamento, porque por medio del reglamento es que usted va a suplir a los trabajadores. O Por sea, así medio de la pienso yo. evaluación de cumplimiento legal. Correcto. Claro, Cuéntame, Junior. Sí, sí, ya le caí a la idea. Mire qué sucede. Ujú. Todas esas necesidades y expectativas de los trabajadores que arrastran con ellas un entorno seguro, que buscan un entorno seguro y saludable para el trabajador, es un requisito legal. O sea, así lo dice el reglamento 52206, que el empleador debe asegurar un entorno de trabajo seguro, saludable y amigable con el ambiente. Es un requisito Entonces, legal. EPPs, compensación del personal, cooperación del personal, no, esa no, déjame ver, control de polvo y ruido, seguridad del tránsito, Estamos todo lo... en el uno y el uno. Uno y el el- uno. ok, perfecto, perfecto. Uno con uno. Sí, entonces es así, el colaborador tiene derecho legalmente a un entorno de trabajo saludable y seguro. Lo acabas de definir bastante bien. Dentro de los deberes, no sé si recuerdan cuando estuvimos viendo el reglamento 522-06, que hablábamos de los deberes y los derechos del colaborador y del empleador. Y uno de estos, en el empleador, era garantizar espacios de trabajo seguro. Entonces, si un personal te dice, mira, yo necesito trabajar en un entorno seguro, eso es un requisito legal que él te está pidiendo. ¿Mm? Si el claro. personal te dice, mira, para yo trabajar en altura, yo necesito un arnés y una línea de vida, es un requisito legal porque la ley te pide que tú le suministres los equipos de protección adecuados, que tú hagas evaluaciones de riesgos, que tú implementes controles. ¿Mm? Sí, Junior, cuéntame. Me sales aquí con la mano levantada. No sé si fue por la intervención anterior o que quieres indicarnos algo más. Cualquier cosa me interrumpes. Sí, sí, no abrir el micrófono, pues. Ah, No abre cuéntame. el micrófono. Sí, que también las normativas dicen sobre un chequeo previo antes de un trabajador de subir a trabajar en altura. Dígase toma de la presión arterial, en muchos de los casos también pruebas de alcohol, a ver si el trabajador está apto para subir en altura. O sea, la condición física en el momento puede ocasionar o evitar un accidente si se detecta temprano. Es así. Ahora, si el colaborador te dice, mira, yo solamente voy a trabajar aquí si tú me garantizas 2 años de trabajo, ¿es un requisito legal? No, Es una expectativa que él tiene, de tener dos exacto. años de trabajo seguro, pero nadie te obliga como empleador a hacer eso. A menos que tú lo hayas puesto en un contrato y esas son otras cosas. ¿Ok? Entonces, es como determinar qué cosas que te pide el empleador, qué necesidades y expectativas se pueden convertir en un requisito legal porque está en la normativa o son simplemente expectativas que tú como empleador pudieses hacerlo, pero no tienes la obligación, como el caso de la plantilla del zapato. Es una situación personal, la empresa se solidarizó, se lo entregó, pero no es una obligación y no es un requisito legal. ¿Ok? Nosotros como prevencionistas, y vamos al 2 de este lado como parte interesada y al 2 de este lado como la necesidad de ese colaborador. Nosotros como prevencionistas o encargado de IHS, tenemos la necesidad y expectativa de que el personal coopere, ¿verdad? Con su trabajo, que haga los trabajos de manera segura. Nosotros tener autoridad para intervenir en las actividades. ¿No? Esa cooperación del personal, ese trabajo de manera segura, es un requisito legal. Repita, profe. Esa Positivo. cooperación que nosotros pedimos del personal, de que use sus CPPs, de que trabaje de manera segura, es un requisito legal.
Claro que sí. Es así, es un requisito legal, porque es un deber del trabajador. Entonces, si pasamos a los proveedores tienen necesidades y expectativas de que se haga un acceso organizado, de que los pagos se hagan en tiempo, que se hagan coordinados, ¿verdad? Pero es un requisito de nosotros, legal a nivel de seguridad, ¿no? Son expectativas de ellos. Ahora, puede convertirse en un requisito legal cuando nosotros creamos un contrato con ellos de que, mira, te vamos a pagar en 15 días. Tú cuando vengas a hacer la limpieza de los baños de la obra, te vamos a tener el acceso organizado, el acceso disponible de tu camión para la succión de esos baños móviles de obra. Entonces, ya si nosotros lo hemos escrito, eso es un requisito legal, no un requisito legal de la reglamentación, pero es un requisito de nuestro contrato interno con ese proveedor, con esa parte interesada. Y por último, les coloco aquí como ejemplo la parte de la comunidad. La comunidad tiene necesidades y expectativas de que, por ejemplo, el ruido esté controlado, ¿no? Niveles de decibeles adecuados, la seguridad en el tránsito peatonal, que ellos no vayan pasando por ahí, les caiga una varilla desde un nivel X, ¿no? Que los accesos a sus casas no sean intervenidos. Pero díganme ustedes de esos, ¿cuál consideran ustedes que es un requisito legal? Y ahorita alguien lo mencionó, a ver si lo recuerdo. El control del polvo. Correcto. La exposición a ruido, los decibeles, ¿no? El Sí, tiempo de exposición de esos niveles de ruido, porque a veces decimos, no, está dentro de los parámetros, ajá, pero ¿qué tiempo? 8 horas, tenemos corrida, 10 horas con ese nivel de decibel. Entonces, como que ir midiendo, nos lo pide la norma. Seguridad en el tránsito peatonal. La normativa nos pide realizar evaluación de riesgo, ¿eh? Nos pide eso, crear controles, asegurarnos de que esos niños no van a salir del colegio y van a pasar frente a la obra y van a tener un evento. Que nosotros creamos controles necesarios. claro. Entonces, hasta aquí. ¿Estamos claros? Sí, de Entonces, mi bien, parte. ¿sí? María, una observación Cuéntanos, José. sobre los baños que hablamos cuando van a limpiarlo, Ujú. lo que están en obra. Es bueno. Yo soy el que tengo una obra cerca tengo vecinos alrededor, una comodidad. Es bueno los baños, nunca ponerlos cerca de la comodidad, porque cuando el olor van a limpiarlo es un poco complicado. Entonces, es bueno que tengan pendiente eso, que me quede como esa inquietud para que lo tengan pendiente, de ponerlos siempre retirados de una zona que no afecte a la comodidad ni que no afecte a nosotros tampoco, con el mal olor. Ujú. Disculpe. No, 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 excelente, excelente intervención. Y esa es parte de las necesidades y expectativas, ¿verdad? Eso es importantísimo, importantísimo. Entonces, eso es lo que te permite, José, cuando tú te sientas y verificas todo tu entorno en obra, tu comunidad, como hablábamos ahorita, cuando vimos la parte del contexto, ¿verdad? ¿Dónde estamos? ¿Dónde operamos? ¿A quién tenemos alrededor? ¿Quién pasa en X tiempo? Si trabajamos en una zona escolar, que sabemos que a las 12 hay unos tapones ahí imposibles de que nos ingrese un equipo pesado, por ejemplo. Si llueve mucho donde estamos haciendo ese trabajo, si las condiciones climáticas como tal, las temperaturas son muy altas en esta zona, tenerlo como que en cuenta, ¿verdad? A la hora de nosotros realizar las evaluaciones. Entonces ya vimos dos cosas, evaluar el entorno, ¿verdad? En el que operamos, qué de ellos puede nosotros impactarnos positivo o negativamente en el logro de los objetivos de seguridad y conocer nuestras partes interesadas, internas y externas. Parte interesada, todo el que forma parte de nuestro ciclo de ejecución, tanto desde un proveedor, desde nuestro cliente, nuestro personal interno, ¿ok? Nuestra comunidad. Entonces, a esos actores, verificar cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas, cuáles de estas son requisitos legales, que son cumplimiento obligatorio, y cuáles no son requisitos legales, que podemos nosotros darle apoyo o simplemente no cubrir. ¿Ok? Las legales no son negociables, eso hay que cubrirlo sí o sí. Entonces,
Hasta aquí la parte de las subcláusulas 4.1 y 4.2. Ahora vamos a pasar a una práctica. Vamos a crear grupos vamos a ver cuántos somos aquí hoy. Pueden ser de 2 personas. Los voy a crear aleatorios. Bien, porque los 4 que tenemos aquí pues tienen una participación activa. Y déjame presentarles primero lo que vamos a hacer. Share, aquí está. Ustedes siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, 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 pensé que ya no la veían. Van a preparar este cuadrito. No tienen que hacerlo en cuadrito, pueden simplemente poner el título de debilidades, fortaleza, amenazas y oportunidades. Y van en pareja. Por ejemplo, si les toca a Carlos y a José, ustedes van a evaluar cuáles son las debilidades de su área de trabajo, de la empresa donde trabajan. ¿No? Verifiquen recuerden que las debilidades y fortalezas son internas. ¿Ok? Vamos a verlo de nuevo para atrás, para refrescárselo. Miren aquí. Debilidades y fortalezas, por ejemplo, si tenemos un programa de inducción robusto, si la gente usa los EPP, si tenemos EPPs, si el personal es maleable, si tenemos buena comunicación, si los procedimientos están establecidos. ¿No? Debilidades, que el personal no quiera utilizar los EPP, que no haya procedimiento, que no tengamos EPP suficiente, que los EPP que estamos utilizando sean de calidad deficiente, que no sean de muy buena calidad y se rompan rápido, por ejemplo. Esas podrían ser debilidades internas. Fortaleza y debilidades son internas. ¿Ok? Oportunidades y amenazas son externas. ¿Ok? Entonces, oportunidades, que nuestro clima sea bueno, que sea soleado, ¿verdad? Por ejemplo, que nuestros contratistas vengan con cultura de seguridad y su personal tenga EPP, que tengamos un buen clima para construir, que el personal de esos contratistas esté capacitado, que nuestro cliente esté comprometido con la seguridad y salud. Amenazas, temporada ciclónica, por ejemplo, que los contratistas no usen los EPPs, que tengamos presión de entregar a tiempo y, y no es segura la ejecución de las actividades, que la reglamentación tenga constante cambio, que tengamos una comunidad cercana y que nos esté impactando al logro del objetivo. Bien. Entonces, ya esos serían externos. Vamos a aquí. Entonces, completar esta tablita. A nivel interno, ¿cuáles son las debilidades que ustedes han detectado en sus áreas de trabajo? Y las fortalezas. Punto bueno, punto positivo y puntos negativos. Y en la parte externa, ¿cuáles son las amenazas que tiene la empresa, el sector, la competencia, etcétera? Y las oportunidades de mejora. Entonces, voy a crear 2 salas. ¿Le quedó claro la práctica? Antes de crear las salas. Bien, bien, claro. Ok. Entonces voy a crear 2 grupos. Las voy a hacer aleatorias, la va a crear el mismo Zoom, estos 2 grupos. Ustedes se van a reunir, les voy a dar son las 9:01, les voy a dar hasta las 9:20. Y en los últimos 10 minutos le voy a dar 5 minutos a cada grupo para que me presenten lo que hicieron. En 5 minutos, resumido, para que le dé tiempo a cada uno. Ok. Entonces vamos a crear las salas. 2 personas automáticamente. Listos. Acepten los grupos. Ya están invitados ahí.
Hola, hola, ya estamos de vuelta. Ofrécome. ¿Qué tal la experiencia? Ay, Dios mío. Me Nicolás, salió- cuéntame, me- tienes desde a partir de ahora hasta las y 25 para tú y tu compañero presentarnos entonces o leernos la, la evaluación que han realizado en la matriz PODA. ¿Cuál era tu compañero, Nicolás? Carlos. Carlos, excelente. Entonces ustedes se dividirán cuáles dos vas a presentar tú, Nicolás, y cuáles dos estará presentando pues Carlos en la presentación. Lo que pasa es, profesora, que él, presentamos en la empresa de él, como lo estamos trabajando en la empresa, entonces solamente para hacerlo más rápido, porque ya se nos iba a ir el tiempo, porque al principio no entendíamos, entonces lo hicimos en la empresa de él solamente, entonces yo le estoy escribiendo toda. Ok, ok. Puedes leer, como la tienes escrita, puedes leer dos y Carlos dos o como ustedes gusten. Sí, Vamos, yo leo todo. ok. Ok, fortalezas. Nosotros pusimos como título empresa de servicio de limpieza, mecánica, industrial, electrodoméstico, electricidad, plomería y refrigeración. O sea, porque de Ni- servicio hacen todo Ni- esto. Nicolás, hello, Ajá, ¿me ajá, te escuchas? escucho. Sí, Pero estamos nosotros dos todavía, ¿verdad? sí, Sí. no, ¿Eh? no, Ah, ya estamos todos juntos porque me sacó la plataforma. no, ya No, estamos ya todos. volvimos a la clase. Ah, bueno, perfecto. Ya, entonces Yo estoy estamos leyendo. seteados. Sí. Ok, Entonces, el grupo de Nicolás está realizando la exposición, que serían Nicolás y Carlos, ¿correcto? Eh, Carlos, Nicolás estaba exponiendo que realizaron la evaluación en base a una empresa donde estás laborando y que él fue tomando o anotando la data y por eso la va a presentar. Sin embargo, puedes intervenir. Les quedan 2 minutos. Perfecto, perfecto. Dale, Nicolás. ok. Fortalezas, protocolo básico establecido. Conciencia sobre riesgos químicos y biológicos. Flexibilidad operativa. Número 4, capacitación inicial. Debilidades. Uso incorrecto de EPP en algunas actividades técnicas. Falta de ergonomía en algunas actividades técnicas. Número 3, documentación incompleta en algunos departamentos. Amenazas. Número 1, exposición a productos químicos y peligrosos. 2, alta rotación del personal. 3, factor ambiental por riesgos biológicos. Oportunidades. 1, avances tecnológicos. 2, certificación en seguridad ISO 45001. Número 3, capacitación externa. Número 4, digitalización de procesos. Número 5, reconocimiento institucional. Hasta ahí, profesora. Mira, No sé si mi compañero quiere mencionaste decir algo. algunas oportunidades que más bien son fortalezas porque no son externas. Recuerden que la diferencia entre una oportunidad y una fortaleza es que las fortalezas son puntos positivos pero internos. O sea, que la empresa esté certificada es una fortaleza interna. Bien, una fortaleza del sistema, de nosotros, de la empresa. Ahora, Mm, una oportunidad que podemos tener en base a eso es que podemos captar negocios con empresas que exijan ese certificado. ¿Ves la diferencia? sí, Tengo un impacto interno, pero tengo un impacto externo. Entonces, recuerden siempre, oportunidades es con respecto al entorno externo, fortalezas con respecto al entorno interno, para que puedan reevaluar eso. Me lo pueden enviar por WhatsApp para leerlas con detenimiento y hacerles la observación de movilización. ¿Ok? está bien. Pero muy bien. Vamos a ponerle por aquí un aplauso de Zoom. Eso es. Listísimo. Entonces pasamos ahora con Junior y José. Cuéntenos, ¿cómo les fue? Bien, Qué bueno. Tenemos ¿me entonces oye? hasta las Ah, me oye, ok. 29 para presentar. Cuéntanos, Junior.
Perfecto. No, nosotros estuvimos un poco limitados de tiempo por un asunto ahí de Word. Entre las debilidades que el compañero José pudo compartir sobre su entorno de trabajo está la distancia para recibir los suministros, personal sin capacitación, el clima, que es polvoriento, el clima en épocas de lluvia también, muchas lluvias, poco apoyo de la gerencia, eso es típico, personal sin experiencia. Entre las fortalezas pudo facilitarme apoyo del personal con uso de EPP, muy dóciles, orden y limpieza satisfactorio, uso correcto de las herramientas, equipo con extintores, trabajo en equipo. En cuanto a la parte mía ya, pude hablar de lo que es eh, el sentido de urgencia, se trabaja en equipo, comunicación efectiva, mucha empatía entre el equipo de trabajo. Y en cuanto a las debilidades, poca cultura de seguridad, eso es en mi entorno, y complacencia, la complacencia muy común. ¿Ok? Oportunidades y amenazas. Hola. Sí, íbamos a comenzar ya ahí con la parte. Las amenazas, la poca cultura de seguridad es una amenaza para el sistema de gestión. Recuerden que Tam- las oportunidades y amenazas son externas. ok, perfecto. En Esa, la amenaza, disculpa, Junior, en la amenaza, María, las lluvias son una amenaza, ¿verdad? ¿La qué, Eh, perdón? las lluvias son amenazas. ¿Por qué para ti la lluvia es una amenaza en el proyecto que estás? Hola. ¿Realizas trabajos en exterior? ¿Trabajo a nivel con un grado de exposición? Si es un edificio, por ejemplo, donde tienes modificaciones internas, quizás que esté lloviendo, no te va a tener un impacto como tal. Bueno, pero el caso mío es un Ujú. caso abierto. Estamos haciendo estructura metálica y no tenemos techo. Es una amenaza. Efectivamente. Ahí quería llegar. Muy bien, muy bien. ¿Alguna oportunidad externa que hayan detectado? ¿Cómo les va con la comunidad, José? A propósito de que mencionabas ahorita el tema de los baños, que tomaste en cuenta que no esté cerca de las viviendas, de los vecinos. Bueno, hasta ahora con la comunidad estamos bien, no tenemos ninguna queja por ahora, ¿sabes? Tienen buena relación. Sí, por ahora ellos no han, bueno, no han ido a quejarse. ¿Sabes? Cuando Ok. falta algo, ellos no se quejan. Esa es una oportunidad. Ujú. Ujú. Los contratistas, ¿cómo se comportan? ¿Respetan la cultura de seguridad o Sí, no? sí, sí, la respeto, la respeto. Entonces, eso es una oportunidad que no es interna, es del personal externo que estás contratando. Ok, ok. Estaba, Bien, estaba confundido ahí. no, pero excelentísimos chicos. ¿Qué les pareció el ejercicio? Muy bien, muy interesante, me está gustando. muy bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Se nos fue aquí nuestro compañero, se desconectó. Pero nada, chicos, esto es la clase de hoy. Abarcamos pues ya la parte 4.1 y 4.2 de la ISO 45001. Ya estaremos en la próxima clase pues con los demás alcances de la norma. Bien. Entonces, nada, practiquen mucho, empiecen a identificar esas oportunidades, esa fortaleza donde fallaron, puntos que vieron que tienen que reforzar, pues lo van a ir complementando, van haciendo el ejercicio en su día a día.
Y esto le permite pues ya tener eso establecido para sus proyectos de trabajo. Cuéntanos, José. No, 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 no tengo más nada. Puede que se me fue el internet y volvió ahora. Ah, ok, ok. Bueno, pues nada, jóvenes, pasen feliz resto de la noche. Cuéntanos, Carlos, perdóname. Bueno, realmente era que sobre la actividad que estábamos realizando, se presentan muchísimas oportunidades, por ejemplo, o ideas que le llegaron, que le llegan a uno. Eh, por ejemplo, nosotros pudiéramos, sí, transformar todo esto en una matriz. Por ejemplo, en un instrumento de capacitación práctica, eh, que si tenemos brigadas, podemos involucrarlo en esa parte, que identifique su fortaleza, las debilidades, específicamente en el terreno, y que luego se pueda diseñar actividades correctivas, por ejemplo, entre simulacros, inspecciones, reflexiones grupales, entre otras cosas. Sí, es un punto importante. Esas debilidades que se van identificando y esas oportunidades generan acciones. Bien, porque tenemos que cerrar esas brechas. Entonces, sí, eso es un documento vivo que se va a poder ir actualizando de acuerdo a la realidad del proyecto y es un soporte legal, es un soporte, perdón, ante una auditoría. Bien, ya ustedes vieron que es un debe de la norma, entonces tenemos que cumplirlo. Si tenemos un auditor que va a auditar nuestros proyectos, valga la redundancia, entonces es un documento que debemos de presentarle. ¿Ok? Entonces aprovechen esta oportunidad para que puedan realizar este ejercicio en sus diversos proyectos. Y nada, jóvenes. Sí, José. No, no, no. De verdad, sí. Muchas gracias. Bueno, Y siempre mantenerlo al tanto de lo que es el ciclo PHBA. es así, el ciclo de mejora continua que sigue la normativa. Y Planificar, sigue el hacer, ciclo verificar y actuar. es así, es así, el ciclo de la mejora continua. Muchísimas gracias. Bueno, pues pasen feliz resto de la noche, continúen practicando y nos vemos el próximo lunes. Le estaremos compartiendo la grabación de esta clase y los recursos que hemos utilizado para que puedan pues continuar practicando. Bien.